Vamos a resolver este circuito que contiene una fuente de voltaje de 8 volts, una resistencia de la que no conocemos su valor y dos LEDs, uno rojo y uno verde. Acá tenemos la tabla 1.8 que contiene el voltaje en directa típico para los colores más comunes utilizados en los LEDs. Por ejemplo, tenemos que para el LED verde el voltaje en directa típico es de 2.2 volts y para el LED rojo es de 1.8 volts. Pero nosotros no vamos a ocupar esta tabla porque el ejercicio nos da voltajes específicos que debemos usar en este caso. El enunciado del ejercicio dice así: en este ejemplo hay dos LEDs que se pueden utilizar para detectar la polaridad. Si se aplica un voltaje positivo aparece una luz verde y los voltajes negativos producen una luz roja. Tenemos que encontrar la resistencia que garantice una corriente de 20 miliamperes a través del diodo de encendido en la configuración de la figura 2.30, que es esta de aquí. Ambos diodos tienen un voltaje de ruptura en inversa de 3 volts y un voltaje de encendido promedio de 2 volts. El voltaje de encendido promedio es parecido al umbral de conducción en los diodos o el voltaje de encendido de los diodos, o sea, es el voltaje que vamos a ocupar al utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff o de Kirchhoff, es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio? Hay dos formas de energizar este circuito. Cuando la parte de acá es positiva y la parte de acá es negativa, entonces la corriente va a fluir así, va a venir por acá. Si viene para acá, se va a tomar con pared porque ese diodo estaría energizado en inversa y un diodo energizado en inversa actúa como un circuito abierto, como un interruptor abierto, o sea que no pasaría corriente por ahí. Entonces la corriente no se iría por ahí, la corriente se iría por acá y ese sería nuestro circuito. Ahora, si el circuito estuviera energizado así, si hubiera la polaridad contraria, si el positivo estuviera de este lado y el negativo estuviera de este lado, entonces pasaría por acá, se iría para acá y terminaría acá. ¿Y cuál es el LED que se estaría encendiendo? Sería el LED rojo. En el otro caso, el LED que se estaría encendiendo sería el LED verde. Es así como este circuito nos puede ayudar para detectar la polaridad, pero bueno, el enunciado nos indica que nosotros debemos de trabajar con el LED verde encendido. Entonces la polaridad sería esta, aquí más y aquí menos, y la corriente se desplazaría así. Ahora, como este es el caso, nosotros podemos borrar esto porque aquí se está comportando como un interruptor abierto, porque ese LED está energizado en inversa. Ahora, este sería nuestro circuito. Es un circuito en serie simple como los que hemos resuelto antes, y el enunciado nos dice que debemos de tener una corriente de 20 miliamperes. Entonces la intensidad es igual a 20 miliamperes. Ahora podemos aplicar la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces aplicamos esta fórmula y sustituimos. ¿Qué vamos a poner en el voltaje? Estamos hablando de la resistencia. La resistencia no la conocemos en este punto, así que sigue siendo una incógnita. Pero el voltaje, ¿qué voltaje vamos a usar? El voltaje en esta resistencia va a ser el voltaje que se encuentra antes de la resistencia menos el voltaje que se encuentra después de la resistencia. El ejercicio nos especificó que el voltaje de encendido promedio es de 2 volts. Esto se puede interpretar como el umbral de conducción o como el voltaje de activación del diodo. Entonces aquí vamos a tomar el voltaje anterior, que es el voltaje de la fuente, menos el voltaje que se encuentra después de nuestro elemento. ¿Cuál elemento? Este de aquí. ¿Y cuál es el voltaje del que hablamos? Que es el voltaje que se encuentra después de nuestro elemento, es este de aquí. El voltaje del diodo, que son los 2 volts. Entonces sustituimos en la fórmula 8 volts menos 2 volts sobre 20 miliamperes es igual a la resistencia. Realizamos esa operación y nos da un resultado de 300 ohms. Y ya tenemos nuestra incógnita. Y está resuelto el ejercicio.